Bienvenidos una semana más a Scanners, el podcast de actualidad cinematográfica en el que comentamos los estrenos del fin de semana. Hoy concretamente os vamos a hablar de los del 28 de diciembre de 2018 y este evidentemente va a ser el último programa regular del año. Programa regular porque antes de que den las campanadas de fin de año vamos a tener ese especial donde todo el equipo se reúne alrededor de la mesa para compartir sus expectativas con respecto a la primera mitad de 2019. Es algo que estamos todavía preparando y no queremos adelantarnos, vamos a centrarnos en lo que nos trae hoy aquí, que es el programa del 28 de diciembre y donde vais a poder escuchar a Kenny Ruiz, a Alex Manzano, a Dani Lobato y a Miguel Ángel Tejero, que es quien os habla y quien, como siempre, desgrana los contenidos del programa de la semana. Comenzaremos, como siempre, haciendo un rápido repaso al resto de estrenos, estas películas que no nos ha dado tiempo a ver o a los que no hemos tenido acceso, para luego centrarnos en las críticas de Bumblebee, la nueva entrada en la franquicia de Transformers, en este caso dirigida por Travis Knight, con Hailey Steinfeld y John Cena, y un número reducido de robots que, como os iré contando más adelante, yo creo que mejora bastante el resultado final. También os hablaremos de Eliminado Dark Web, la segunda parte de aquella cinta que se venía en llamar Eliminado y que una vez más intenta sembrar el terror y el pánico alrededor de Internet. También os hablaremos de Lo que esconde Silver Lake, la nueva película de David Robert Mitchell, el director de la afamada It Follows, en este caso protagonizada por Andrew Garfield, esta cinta que mezcla el misterio, el drama, la comedia negra y un montón de cosas de las que ya os hablamos en Efecto Doppler, mi compañero B. Sánchez y yo, cuando estuvimos la semana pasada. Allí tenéis un análisis pormenorizado de la peli, pero hoy os vamos a ofrecer una crítica a dos bandas hecha por Dani Lobato y Alex Manzano, que salían del pase de prensa totalmente emocionados. También os vamos a hablar de Tiempo Después, la nueva comedia surrealista de José Luis Cuerda, basada concretamente en su propia novela y con un reparto que luego os leeremos realmente impresionante. Y para completar este último programa del año, queremos incluiros un par de reseñas de productos que están ya disponibles en formato doméstico, que podéis adquirir en Blu-ray o en DVD, como son Han Solo, una historia de Star Wars. No vamos a ofreceros una crítica de la película de nuevo, pero sí queremos que Kenny Ruiz os traslade sus impresiones sobre los contenidos adicionales de este Blu-ray, que lleva ya unos meses disponible en todas nuestras tiendas, y algo que ha salido hace ya bien poquito y que de cara a las navidades está teniendo bastante fuerza en cuestión de marketing, es Star Trek Discovery, la nueva serie basada en el universo de Star Trek, de la que os ofreceremos nuestra opinión y además vamos a incluir una reseña pormenorizada de los contenidos adicionales. Así que ya sin más, comenzamos. Comenzamos repasando todos esos estrenos que no nos ha dado tiempo a ver, a los que no hemos tenido acceso y nos hubiera gustado en algunos casos, como la película con la que voy a abrir. Await Further Instructions es una película que llega de Reino Unido, que viene etiquetada como película de ciencia ficción, intriga y terror. Una película dirigida por Johnny Kevorkian, cuya sinopsis no podría ser más interesante. Es 25 de diciembre cuando la familia Milgram se despierta con su casa rodeada de una viscosa sustancia negra. Aunque están convencidos de que sucedió alguna catástrofe, no están seguros de cuál puede ser la causa. Un ataque terrorista, una guerra nuclear, tal vez algún tipo de incidente industrial. La televisión solo muestra un rótulo que aconseja a los ciudadanos no abandonar su casa, algo que desconcierta aún más a la familia. A medida que pasan las horas, la información se actualiza con mensajes cada vez más aterradores, lo que aumenta la paranoia y acaba por desencadenar una auténtica carnicería. Como digo, esto es un título que me hubiera encantado poder hablar de él aquí con vosotros en el programa y, por supuesto, no dejéis de comentarla si alguno tiene acceso a ella. Desde Irak nos llega La Decisión, una película dramática en torno al terrorismo. El 30 de diciembre de 2016 es la celebración del sacrificio, una de las más sagradas festividades musulmanas, cuando Bagdad festeja esta reapertura de su estación de tren. Sara entra en la estación con la intención de perpetrar un atentado suicida. Parece vacilar ante la perspectiva de detonar la bomba, pero está determinada a llegar hasta el final. Un encuentro incómodo con Salam, un vendedor extremadamente locuaz que trata de seducirla, frustrará sus planes tras una serie de acontecimientos. Salam acaba como rehén de Sara e intenta disuadirla de que siga adelante. Pero ¿está Sara dispuesta a escucharle? Elis, la voz de Brasil. Precisamente desde Brasil nos llega esta película dirigida por Hugo Prata,
en forma de drama biográfico, la vida de Elis Regina, una de las mejores cantantes brasileñas de todos los tiempos, contada desde sus comienzos hasta el final de su corta pero activa carrera. A través de sus canciones logra desbancar a la bossa nova y modernizar a la nueva MPB, música popular brasileña, una carrera en busca de cambios, reinventándose y luchando contra sus propios temores en plena dictadura brasileña. Santa Claus y compañía, una película francesa de Alain Chabat, protagonizada por él mismo junto a Audrey Tautou. Estamos ante una comedia navideña donde nada funciona en vísperas de Navidad. Los 92.000 duendes responsables de hacer regalos para niños caen enfermos al mismo tiempo. Esto es un golpe duro para Santa Claus. No tiene otra opción, debe ir a la Tierra con urgencia con sus renos para encontrar un remedio. Cuando llegue, deberá encontrar aliados que le ayuden a salvar la magia de Navidad. Desde la India nos llega Simba, esta comedia dramática de acción que nos presenta a Simba, un huérfano que disfruta siendo policía corrupto y aprovechando al máximo su estilo de vida inmoral. Sin embargo, un giro inesperado que afecta a su vida privada le transforma y le fuerza a escoger un camino más recto. Y desde Japón nos llega Viaje a Nara, una película escrita y dirigida por Naomi Kawase, protagonizada por Juliette Binoche y Masatoshi Nagase. Se trata de un drama que nos cuenta cómo en la región japonesa de Nara una ensayista francesa conoce a un misterioso hombre que vive en las montañas. A pesar de la barrera del lenguaje y la cultura, ambos sentirán la necesidad de acercarse el uno al otro. Bueno, pues vamos a meternos ya de lleno con las críticas de esta semana. Madre mía, ¿qué eres? Así que no sabes de dónde has salido. Ni idea. Vaya. Verás, la gente puede ser horrible con las cosas que no entiende. A partir de ahora no dejes que te vea nadie aparte de mí. Estoy bien. Bumblebee. Estamos ante la que muchos esperábamos fuera la redención de los Transformers en pantalla grande, en este caso dirigida por Travis Knight, quien nos diera hace ya algunos años Kubo y las dos cuerdas mágicas, aquella magnífica cinta de animación de Laika. Y en el reparto encontramos a Hailee Steinfeld como la protagonista absoluta de la cinta, aunque como otra cara visible también encontramos a John Cena haciendo pues el típico soldado de las pelis de Transformers, de los que no nos vamos a librar jamás, estos cuerpos de élite que están siempre dando la vara y persiguiendo, ¿no?, a los personajes de la cinta. También encontramos en el apartado de las voces, por lo menos en la versión original, algunas sorpresas. Por ejemplo, a Bumblebee le pone la voz Dylan O'Brien, que es el chaval protagonista de las pelis de Los Corredores del Laberinto. Peter Cullen es el clásico ya actor de doblaje que pone su voz a Optimus Prime en todas partes. Y luego hay dos Decepticons prominentes como son Shatter y Dropkick que tienen las voces de Angela Bassett y Justin Theroux. Como os he adelantado al principio, no salen muchos Transformers, no salen demasiados. No voy a destriparos aquí la lista, sobre todo para los que seáis fans de esta franquicia de juguetes o de series de animación, de cómics, ¿no?, de todos estos productos, y que los vayáis descubriendo en la peli, sobre todo porque yo tampoco los conozco ni les pongo nombre, evidentemente, a la gran mayoría de ellos. Nos encontramos aquí con una cinta que nos traslada a los años 80, que viene a ser más o menos la época en la que los Transformers realmente llegaron a nuestras vidas, sobre todo para los que estábamos vivos en aquella época, ¿no? Y yo recuerdo que Bumblebee era uno de los que más me llamaba la atención. Yo creo que vi alguno en el cole, que lo llevó algún chaval, ¿no?, y nos lo enseñó, y era muy, muy chulo, ¿no?, este escarabajo amarillo que se convertía en un robot, y era quizá el modelo que a mí más me llamaba la atención, quizá porque tampoco tuve acceso a ellos en su momento, y no fue hasta más tiempo después que me regalaron uno de estos que se transformaba solo, ¿no?, que pegaba un salto, así que tengo bastante poco crédito como seguidor de esta franquicia. La sinopsis oficial dice que efectivamente esta película está centrada en el hermano pequeño de los Autobots, Bumblebee. Bueno, pues es uno de los personajes, yo creo, más carismáticos, ¿no?, más allá del propio Optimus Prime, siempre en el apartado de los Autobots. La sinopsis nos adelanta que, tratando de escapar, en el año 87, Bumblebee encuentra refugio
en el depósito de chatarra de una pequeña ciudad en la costa californiana. Charlie, a punto de cumplir 18 años, tratando de encontrar su lugar en el mundo, descubre a Bumblebee dañado durante una batalla y descompuesto. Cuando Charlie lo revive, aprende rápidamente que este no es un Volkswagen amarillo normal. Para empezar, se me ocurre simplemente rescatar todo lo nuevo que trae a la franquicia esta nueva película, ¿no? Todo aquello que echábamos de menos en las películas de Michael Bay. Michael Bay es un tío que todo lo que hace lo tiene que hacer muy varonil, muy machote, y las únicas emociones que trae a pantalla son cuando pone helicópteros a contraluz con el sol de fondo, y eso es lo más emotivo que se permite aquí el muchacho. Y sin embargo el guión de este Bumblebee, que está firmado por Christina Hodson y quien en principio está también asociada a los guiones de Birds of Prey y Batgirl para Warner, nada menos. Sobre todo es capaz de reflejar un poco esa situación en la que se encuentra Charlie, la protagonista, ¿no? Buscándose a sí misma, como decía la sinopsis, y esto es vital para entender su amistad y su relación con el robot, ¿no? Con Bumblebee. La película se permite también, lógicamente, esos momentos divertidos de qué puedo hacer cuando tengo un robot gigante, ¿no? Y este tipo de ideas que echábamos en falta, sobre todo a partir de la segunda parte de Transformers, porque hay que recordar que la primera tenía más o menos esta misma estructura, ¿no? De un chaval que se encuentra un robot gigante, y todo esto nos llevaba a pensar en el cine de Spielberg, el cine de la Amblin, el cine de los años 80, ¿no? El sense of wonder, ¿no? De aquella época. Y todo eso Michael Bay se lo pasaba por el forro y directamente iba a rodar las secuencias de acción grandilocuentes, totalmente ininteligibles, y a mostrar muchos cacharros, ¿no? Muchos soldados, muchos helicópteros, muchos tanques y muchas tonterías de estas que le molan a él y que en un contexto pueden estar bien, pero cuando tienes una franquicia entre manos como la de Transformers, intenta por lo menos mimarla y hacer algo interesante, ¿no? Yo creo que somos muchos los que estamos de acuerdo en que la franquicia ha descarrilado por completo y ya no sabe lo que quiere contar, si es que quiere contar algo, y simplemente se ha convertido en un suma y sigue de escenas de acción muy locas, ¿no? Bumblebee, por lo contrario, está muy centrada, es pequeñita, es una historia casi minimalista, aunque hay escenas de acción. Y qué bien rodadas están estas escenas de acción. Evidentemente Travis Knight, que viene del mundo de la animación, sabe perfectamente lo que quiere y cómo lo quiere. Aquí no hay lugar para el error ni para la improvisación. Todos los planos están mimados, y cuando tiene que utilizar la cámara lenta para remarcar, ¿no? Estos speed ramping que le permiten que nos centremos en algún detalle importante dentro de una escena de acción muy rápida, lo utiliza con muy buen criterio, ¿no? Aún sin abusar de ello. Sorprende cuando empieza la peli porque está rodada en un aspect ratio un poco televisivo, no aprovecha el formato de widescreen por completo, y esto en principio nos podría echar para atrás, ¿no? Ya digo que al principio me chocó un poco, y sin embargo yo creo que es algo que aprendimos también con Pacific Rim, las películas en las que se muestran robots gigantes. Cuanto más cuadrado es el formato, mucho mejor, porque los planos van a ser mucho más coherentes en estos momentos de batallas tan salvajes, ¿no? Y aquí lo comprenderéis cuando empieza la acción, y aprovecha muy bien ese formato, a pesar de que pierde un poco de espectacularidad en una pantalla normal de cine. Si Bumblebee se estrena en IMAX, no dejéis de ir a verla en un IMAX, porque ahí es donde realmente va a sobresalir, ¿no? Va a resultar más impresionante el resultado final. Sí que es verdad que la peli tiene, no diría agujeros de guión, simplemente momentos que no se ha trabajado para llegar a ellos, ¿no? Momentos emocionales al final de la cinta que no sabemos de dónde han salido. Y es una pena, porque la peli no es tan larga. La peli dura 114 minutos con créditos, y tampoco hay tanto espacio para desarrollo de personajes. La peli tiene mucha acción. Entonces se echa en falta posiblemente momentos que se hayan quedado en la sala de montaje para intentar aligerar y no dar una película de 2 horas. Y esto al final le pesa a la peli, porque como digo, hay cosas que no sabes de dónde han salido o que se resuelven a toda leche al final, ¿no? Simplemente por atar un cabo suelto, ¡pim! ¡Hala! Ya está. Y bueno, pues hay, como digo, alguna resolución que deja bastante que desear al final de la cinta, pero como al final de la cinta te lo has pasado bastante bien y has disfrutado,
pues al final, bueno, pues te da un poco igual, sobre todo siendo un producto de este tipo, ¿no? Un producto meramente comercial, divertido, para comer palomitas. Yo es una peli que recomiendo, que os lo va a hacer pasar muy bien a todos los fans descreídos de Transformers, todos los seguidores de la franquicia que estéis hasta las narices de no entender nada de lo que pasa en las películas de Michael Bay. Aquí vais a tener una peli que vais a poder disfrutar y de la que vais a sacar personajes entrañables, ¿no? Y ya está. Si es que no le podemos pedir más a Bumblebee. Un rato muy muy divertido, con un producto que se presta a ello, con unas personalidades, las que tienen los Autobots y los Decepticons, que dan mucho juego a nivel dramático, y es algo que para mí Michael Bay no ha sabido ni ha querido aprovechar, ¿no? Y esto que se lo pregunten a los seguidores de los dibujos animados clásicos, para los cuales hay un guiño. La película tiene mucha música ochentera y, por supuesto, un tema que yo creo no se ha oído en ninguna de las películas de Transformers. Aquí tiene un pequeño hueco que yo la verdad agradecí bastante. Veo un portátil que llevan objetos perdidos 3 o 4 semanas. ¿Has robado el ordenador de otro? No lo he robado. Ya, sí, Me parece claro. fatal. Me encontré con una carpeta oculta. Conecta automáticamente con esto. Estás en la dark web. ¿Qué es la dark web? Una zona de internet en la que no te localizan. Hay droga, documentación falsa, hasta asesinos a sueldo. Lo hemos pillado. Una especie de mercado de cosas chungas. El ordenador tiene vídeos dentro. Echad un vistazo. Eliminado, Dark Web. Esta película de Stephen Susko, pues es la continuación de Eliminado. El reparto está perlado de nombres que me son totalmente desconocidos. La película enclavada en el terror, internet, informática, cosas que dan mucho miedito, y por supuesto produciendo Blumhouse Productions, como no podría ser de otra manera. Vamos a escuchar a Dani Lovato a ver qué le ha parecido esto. De tapadillo, casi sin hacer mucho ruido, se presenta ya este final de año la segunda parte de Eliminado Dark Web, secuela de una película que vimos hace un par de años, que estaba narrada a través de la pantalla de un ordenador. Un grupo de amigos empezaban a morir todos en cadena a causa de una suerte de espíritu que les quería matar por una cosa que hacían en internet. Y bueno, tomando como base ese lenguaje de internet, de los ordenadores, y otra vez un grupo de desdichados amigos que no saben en la que se van a meter, se presenta esta secuela que, más allá de eso, poco tiene que ver con lo original. Estamos ante una película que coge esos ingredientes, coge esos esquemas y esas reglas sobre las que se construyó la película anterior, y presenta nuevos personajes y presenta una nueva situación, un nuevo terror, un nuevo misterio, y nos invita a los espectadores a disfrutar o a sufrir de su propuesta. Yo, si fuera vosotros, huiría corriendo de Eliminado Dark Web. Son 88 minutos, casi 90, lo que sería el estándar de hora y media de película, pero parece que se vuelven 3 horas. Es una película con un ritmo bastante irregular, que no termina de arrancar del todo, y claro, uno en una película de estas características, en un thriller de terror, con adolescentes idiotas de por medio, lo que quiere es que empiecen a morir pronto, que cometan imbecilidades y empiecen a hacerlo todo mal, a cagarla, para que se merezcan cada vez más esas muertes. El problema radica en que si, como digo, una película de 90 minutos, esta casquería, estas muertes y esta diversión del terror empieza a producirse cuando ya casi llegamos a la hora, cuando todo se reduce a unos 30-35 minutos, es que algo no funciona. Pero bueno, me diréis, bueno, pero si esos 50 primeros minutos, si esa primera hora funciona, si los personajes están bien construidos, si las relaciones entre ellos son lo suficientemente atractivas, bueno, podemos perdonar que se condense todo en esa hora, en esa media hora final. Estoy de acuerdo, pero aquí tampoco nos encontramos con eso. De hecho, los 3/4 primero de hora, casi la hora, se resume en una discusión de pareja entre el protagonista y su novia, que casualidades resulta ser sorda. Claro, entonces están discutiendo a través del WhatsApp, a través del Facebook, porque tienen problemas de comunicación. Entonces, como chiste, como gag, o incluso
como elemento que pueda funcionar luego para el terror, para que ella no sea capaz de percibir cierto peligro, o para que él esté mucho más ansioso por el malestar de ella, por esa discapacidad que tiene, pues podría ser interesante, pero es que tampoco terminan de aprovechar eso. Simplemente nos encontramos con una insufrible pareja que no se pone de acuerdo y que no sabe comunicarse, y entre medias todo el grupo de amigos siendo testigo de la llorera del chico porque no sabe comunicarse con su novia. Ya a nivel de género, a nivel de lo que es terror, resulta demasiado tosca, demasiado predecible en sus postulados, en la forma de desarrollarse, con lo que tampoco revierte un gran interés en este aspecto. Película que os podéis ahorrar, ha sido hora y media insufrible, al menos para mí. Si revisáis por internet veréis como los grandes medios hablan bastante bien de la peli. Pero bueno, aquí para gustos colores no nos ha parecido nada reseñable. También veníamos curados de espanto respecto a la película anterior, que si buscáis en el histórico de programas veréis también nuestro comentario acerca de esa Eliminado. Y esta, además de aportar poco a la fórmula, ya empieza a notar síntomas de agotamiento, y con una trama que a medida que va avanzando se va volviendo más inverosímil, y como digo, no termina de explotar esa vena de thriller y de terror, pues entonces nos podemos ahorrar esos 9-10 euros que cuesta la entrada y seguir apostando o bien por alguna de las películas que se estrenó la semana pasada o por alguno de los otros títulos que nos encontramos esta semana. Hola. Hola. Vamos, métete, el agua está súper refrescante. Antes te vi espiándome. No lo hacía. ¿Nos vemos mañana? Vale. ¿Qué coño? ¿Quién se muda en mitad de la noche? No entiendo por qué no me lo dijo. Puede que no le gustaras. Lo que esconde Silver Lake. Bueno, estamos ante una cinta importante, amigos. Es un título que estábamos esperando. David Robert Mitchell sorprendió a mucha gente con It Follows. Un título de género que a mí particularmente no me terminó de matar, ya lo he dicho muchas veces. A pesar de ello, el estilo y algunos guiños de aquella cinta me hacían pensar que el director tenía mucho más que decir, y no os podéis hacer una idea de todo lo que esconde Silver Lake. Ya os he adelantado en titulares que la semana pasada estuve en Efecto Doppler, justo en el último programa del año, con mi compañero y amigo B. Sánchez, hablando de esta película, intentando desgranar todas las claves, ¿no? Es un programa que os recomiendo que escuchéis. Lo podéis rescatar de la web de Radio Televisión Española en los contenidos a la carta, buscáis Efecto Doppler y yo creo que sí que encontraréis fácilmente el programa del 20 de diciembre. Pero aquí es a Dani Lobato y a Alex Manzano a los que les voy a ceder el micrófono porque ellos salieron de este pase de prensa totalmente emocionados y quiero que sean ellos los que compartan con vosotros sus opiniones y sus ideas acerca de este título que digo protagonizado por Andrew Garfield, pero donde encontramos, bueno, pues un montón de caras jóvenes, muchas de ellas desconocidas para mí. Entiendo que forman parte del entramado de jóvenes actores del cine independiente norteamericano actual, pero sí encontramos un par de caras conocidas, como por ejemplo la de Patrick Fischler, que es alguien habitual en el cine de David Lynch y que, bueno, de alguna manera ayuda a que esta película se convierta en algo un poquito más extraño, más surrealista. A Topher Grace, que no sé qué demonios hace aquí, que debe ser colega del director y hace un personaje que aparece puntualmente y es muy divertido. Y yo destaco la presencia de la actriz Riki Lindholm. Yo no la había visto en cine previamente, creo, aunque viendo sus créditos sí que es verdad que, por ejemplo, ponía alguna voz en la película de Lego de Batman, ha aparecido en The Big Bang Theory, en Brooklyn Nine-Nine, pero yo personalmente la conozco por ser una de las dos integrantes del grupo cómico Garfunkel and Oates, de las que podéis encontrar algunas canciones muy divertidas en su canal de YouTube. Lo que esconde Silver Lake es una cinta que no debéis dejar pasar. No creo que esté durante mucho tiempo en los cines, así que si la queréis ver en pantalla grande y disfrutar en pantalla grande, no dejéis pasar mucho el tiempo. Vamos a escuchar a Dani Lobato y a Alex Manzano. Bueno, Dani y yo volvemos a grabar juntos Lo que esconde Silver Lake, la nueva película de David Robert Mitchell, que es el director de
esa película que yo creo que ya es una película de culto llamada It Follows, o no, más que una película de culto, una joya del cine independiente norteamericano. Y bueno, esta película ya hizo que llegase a la sección oficial del Festival de Cannes, donde no se llevó nada. Y yo creo que Dan y yo estamos de acuerdo en que de una forma bastante injusta. ¿Y qué nos cuenta esta película? Nos cuenta la historia de un chaval que interpreta a Andrew Garfield, que un día en su urbanización, en la zona donde vive, se encuentra en la piscina a una chica de la que, bueno, pues le gusta, pasan una tarde juntos y demás, y al día siguiente cuando va a su casa resulta que ha desaparecido totalmente. Entonces él se emparanoia y empieza una especie de búsqueda por todos Los Ángeles para encontrarse con ella. ¿Qué es lo que esconde Silver Lake? Porque bueno, cuando lo dices así dices, jo, qué interesante, un thriller. Sí, no, yo diría que no sé bien cómo definirla, pero es que para mí esto es una fantasía postmoderna, pop surrealista, influenciada por el cine de Hitchcock, quizás. Creo que Dave Robert Mitchell ha cogido todo lo que le gusta, lo ha metido en un tarro, lo ha agitado y esto es lo que ha salido. Y me parece algo súper interesante, es una película súper libre, es una película que no tiene vergüenza ninguna, que camina entre muchísimos géneros, la comedia, el drama, el thriller, el cine más clásico. Tiene todo un toque surrealista que a veces recuerda a Lynch en la forma de enfocar ciertos espacios, los grandes angulares y demás, que la convierte en una experiencia alucinante. O sea, es que para mí ha sido una experiencia ver esta película, porque en ningún momento sabías dónde te podía llegar. Además es muy interesante que el personaje no para quieto andando de un sitio a otro, porque tú como espectador tienes esa experiencia, inspirándose además, porque creo que el punto clave en el que mete este punto de vista subjetivo es el momento que está en el coche y se inspira en el plano de Psicosis, cuando ella va yendo con el dinero y enfoca la carretera y le enfoca a él. Toda la película hace que intercala este punto de vista subjetivo con el narrador normal y corriente, vamos, un narrador en tercera persona que observa la acción y demás, y eso hace que te metas muy bien en su situación, que parezca que eres tú el que está experimentando esas experiencias psicodélicas y esas locuras a las que es sometido el personaje constantemente y su particular viaje del héroe, que al director le sirve también para hacer... Decía Dani, ahora esto me lo discutirá, que es un poco de intelectual, que se ríe un poco de quizás cierto tipo de espectador, de cierta cultura y demás. Yo creo que él es consciente de que él también se lo ha bebido y demás, y lo que hace es homenajearla de una forma sarcástica, quizá poniéndola un poco los pies en la tierra. Pero que creo que este es el punto más discutible de la película, porque hay una escena con un piano de por medio, y lo digo para que cuando la veáis lo entendáis lo que digo, en la que se hace un discurso sobre la cultura popular que puede ser un poco conflictivo a nivel espectador. Yo lo entiendo desde la ironía, porque creo que la película está todo el rato riendo de sí misma, tiene mucho humor, al personaje se ríe de su propio personaje, y eso me parece algo muy interesante. Me encanta cada vez más Andrew Garfield, me parece un actorazo, creo que este ha sido su gran año sin duda, porque aunque en pantalla creo que solo lo hemos visto aquí, no sé si sabéis que estrenó después del éxito en Londres, estrenó en Broadway Angels of America, que es una obra de teatro sobre enfermos de SIDA que dura 7 horas y pico, y por la que ganó el premio Tony, y de hecho eso hizo que no pudiera presentar esta película en Cannes. Pero sin duda creo que tenemos un actor de estos que empezó haciendo franquicias y cine adolescente, aunque de por medio trabajase con directores como Fincher. Pero olvidas, por ejemplo, pelis como Leones por Cordero. Es decir, que este no claro, es... Claro, es que esto es 2008, claro. Claro, pero este no es el tipo de actor que empieza con franquicias. No, vale, cierto, que empezó... Sí, cierto, es que se me había olvidado completo esa película, que la dirigió Robert Redford, si no me equivoco. Y luego empezó a hacer Spider-Man y se metió en un par de cositas más así, de las que ha sabido salir ya está, solo rápido. Yo creo que hizo no tiene otro blockbuster. Spider-Man 2. No hay otra. Pero me gusta porque es un actor que ha sabido salir un poco de esta mugre en la que caen muchísimos actores, de la que no pueden salir. Y creo que la mejor decisión que tomó fue meterse en los proyectos de Scorsese y Mel Gibson hace 2 años ya, que le abrieron las puertas, por ejemplo, a esta película, o que le abrieron las puertas al teatro también. Así que hay que seguir muy de cerca tanto a Andrew Garfield como a Dave Robert Mitchell, que yo creo que se consagra como una de las promesas del cine norteamericano. Y creo que esta película ahora mismo no va a tener ninguna repercusión, ni aquí ni en Estados Unidos, pero es una película que con el tiempo se va a ir valorando mucho más y se va a entender mucho más, porque es una obra muy compleja, muy rica,
creo que es muchísimo más que un cúmulo de referencias al cine clásico y a la cultura pop, y que hay mucho de donde exprimir y donde sacar. Bueno, antes de nada matizar un poquito lo que comentabas de Andrew Garfield, porque yo no lo metería en el saco ese de actores que empiezan en franquicias adolescentes. Es decir, creo que estás hablando, por ejemplo, de Robert Pattinson y este tipo de actores que luego han sabido salir un poco de ese mundillo fandom, pero claro, antes te comentaba Leones por Cordero. Te recuerdo, por ejemplo, también Nunca me abandones, que es decir, enfocó su carrera más a proyectos autorales, y su Spider-Man al final no deja de ser trabajar con un director autoral, que luego salió como salió la franquicia, que no terminó de convencer a crítica, porque a público funcionó bastante bien, pero bueno, es decir, después un tipo que ha seguido haciendo sus proyectos, y no veo nada malo que de vez en cuando se quieran meter en proyectos de este tipo. No, pero yo creo que él mismo sabe que eso fue un error garrafal, porque no ha vuelto a meterse en algo así. Pero vuelvo a lo mismo, quiero decir, en su momento es un proyecto que quiso hacer porque le mola mucho el personaje, porque era fan de los TVO, le apetecía hacer Spider-Man y por eso lo hizo. Es decir, luego ha seguido buscando proyectos que le interesaban. No creo que haya aquí una lectura más profunda de salí asqueado de Hollywood. No creo que haya eso, porque luego ha trabajado con Scorsese, por ejemplo, que por mucho que sea Silencio una película, como queramos decirlo, es una película con dinero, una película metida dentro del sistema sí, de la industria, sí. Claro, entonces... De hecho, no sé si sabéis por aquí, que Silencio se la produjeron con el propósito de que después hiciese la que está haciendo ahora para Netflix. O sea, fue para que se callase la boca y dijera, toma, tu película, pero luego vuelves a hacernos esto. Yo resumiría la peli, se lo comentaba antes, Ale me ha puesto una cara entre asco y asombro, pero luego ha terminado dándome un poquito la razón. Sí. Sobre todo para que os hagáis una idea del tono, el tipo de película que os podéis encontrar en cuanto a estructura y desarrollo. Esto sería un puro vicio sin dinero. A nivel de medio es una película que es mucho más... austera, sí. Iba a decir pobre, pero sí, austera, sí. Queda mucho más políticamente correcto. No, pero también, para ser una producción independiente hay dinero aquí metido. Sí, pero vamos a eso, ya incluso en el tipo de cámara que se usa, el grano que tiene la peli, se nota que no hay los medios técnicos que contaba, por ejemplo, Puro Vicio, pero a nivel de desarrollo, el tipo de protagonista que tenemos, ese viaje entre real y ficticio en el sentido de psicodélico, de estar en la propia mente del protagonista, de cómo vive él ese viaje, siguen líneas muy paralelas. Al final con objetivos y con intenciones diferentes, pero para que os hagáis una idea del tipo de desarrollo, el tipo de película que os podéis encontrar, es incluso a nivel de tempo, narrativa, a nivel de ritmo, es muy similar también. Así que si no fuisteis capaces de soportar esa peli a nivel formal, olvidaos también de esta, porque vais a encontrar algo muy similar, que luego a nivel de contenido sí cambia bastante. Y por ejemplo la escena esta que comentaba Alex del piano, este comentario sarcástico que hace sobre la cultura pop, yo creo que sí es un comentario, lo comentaba antes fuera de micro, que creo que el director está un poco subidito, en el sentido de que yo creo que la crítica que hace en determinado momento es real, y que incluso, a ver, la cultura pop es una puta basura, es decir, es todo sigue la fórmula de siempre, o lo que hagáis como borregos, como quien se come una caja de cereales. Y yo lo que estoy haciendo es algo que va un poco más allá, y quien hace todo este tipo de cosas lo hace sabiendo lo que hace, no le importa mucho lo que está haciendo, y lo que quiere al final es ganar pasta, es una patada y un bofetón a lo que es la industria. Y me reafirmo con una coña que hacen con respecto a Spider-Man, hacen una parodia a una de las secuencias de la peli de Andrew Garfield haciendo de Spider-Man, una coña a ese respecto y cómo termina esa secuencia. Es decir, hay muchos detalles de ese estilo a lo largo de toda la peli que luego estallan, por así decirlo, y se hace tangible y se hace un discurso más directo al espectador en esta secuencia de la que hablamos del piano. Entonces por eso creo que más que una parodia, más que un comentario sarcástico, creo que sí hay una crítica bastante fuerte a ese sentido, y de hecho el tipo de película que él ha llevado a cabo, It Follows por ejemplo, son películas que huyen mucho. Sí, que deconstruyen quizá. Claro, absorben esos códigos, pero luego sí, lo deconstruyen por completo, y muchas veces juegan en contra de esos mismos códigos. Pensamos por ejemplo en It Follows, la forma de
de potenciar ese terror. Normalmente uno piensa en el terror y siempre piensa en sombras, en oscuridad, y aquella era una película en la que muchas de las secuencias ocurrían a plena luz del día. Y aquí, por ejemplo, hace también uso de elementos del terror y usa precisamente las sombras y los terrenos oscuros con poca iluminación para enfatizar en eso. Hay una secuencia con un personaje místico de leyenda urbana que representa un poco ese terror, ese mal atávico. Y aquí lo soluciona también, usa los códigos para reírse al final de ellos. Por eso he empleado yo el término fantasía posmoderna, ¿no? Porque creo que lo que hace es coger todos estos códigos que vemos en cada semana en el cine y decir, mira, yo los utilizo pero te voy a desmontar porque esto es una chorrada y porque esto te lo crees. De hecho, el descenso a los infiernos de este personaje, que aquí es literal, se hace desde la parodia absoluta de este tipo de personajes bisagra que utiliza todas estas películas, que depende de verse un personaje que te da todas las pistas y te resuelve todo. Y aquí parodia precisamente eso y desmonta ese cliché para que digas, oye, que es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Sí, en ese sentido también, tirando de títulos recientes, podríamos hablar de El hombre que mató a Don Quijote. Sí. Y el recorrido que hace. Hacía una locura, pero también hacía un descubriendo personalidad. Y al final es un personaje que a medida que hace ese viaje se despierta. Y descubre el mundo tal como es. De ahí que el plano final pueda descolocar un poco, bueno, y esta puta conclusión de esto de qué coño va, pero que representa muy bien la salida de la madriguera de Alicia. Exactamente. Dice, vale, en este punto el personaje ya ha despertado, por así decirlo. Entonces, sí. El hombre que mató a Don Quijote, en general ese cine de Terry Gilliam juega mucho con esos viajes también. Recuerdo, por ejemplo, una película denostada por crítica y público, El Teorema Cero. Este tipo de películas de personajes que descubren algo que no funciona en el mundo o en su realidad y empiezan a escarbar y empiezan a encontrarse con un montón de personajes muy extraños, muy locos, y esa locura en la que se ven envueltos los personajes es la que les hace despertar y les hace ver esos códigos ocultos que tiene el mundo. Y aquí Andrew Garfield juega mucho en esa liga. De ahí, por ejemplo, me hace mucha gracia las reacciones que tiene en un montón de momentos cada vez que se encuentra con personajes estrambóticos o con situaciones que no comprende, la cara de asombro y de mantener ese par de segundos de decir, bueno, vale, vamos a seguir adelante. Sí, es que precisamente creo que el humor está todo ahí porque el personaje es tan consciente como tú de que todo lo que ve es ridículo, es irreal, es paródico, está llevado al extremo. Y creo que todo este viaje del que hablas tú también, de repente me enfrento a una realidad de la noche al día, que aquí de hecho está introducida por un MacGuffin, como hay un asesino de perros, que ya de por sí es algo súper estúpido en esta película, no, evidentemente, y a partir de ahí empiezo a toparme con personajes trambóticos. Por eso yo decía que es una película muy lo quería Hitchcock, porque al final películas como Vértigo, Psicosis, incluso La ventana indiscreta, son de personas ordinarias que de repente, de la noche al día, se ven metidas en una trama en la que no tienen absolutamente nada que ver, y empiezan a descubrir una serie de un mundo que existe en nuestra propia realidad, pero del que nunca se habían hecho una idea, que les cambia totalmente y les hace dar ese viaje del héroe, ese descenso a los infiernos, etc, etc. Pero bueno, nos ha gustado mucho a los dos, creo, ¿no? Sí, estamos los dos yo creo que muy contentos. Yo pongo entre que cojo con pinzas ese discurso, creo que lo que decía, creo que está un poco subido. Creo que precisamente alguien que quiere meterse en el sistema y quiere vivir del cine, llegar a nivel internacional, que haga esa crítica tan poco velada a lo que es la industria cuando él mismo participa del juego, no sé, me parece un poco de gafapasta, un poco de mira qué guay soy. Sí. Pero bueno, funciona de todas formas esa crítica que hace, y al final eres un capullo por estar diciendo esas cosas, pero tienes razón, es decir, que al final, y todos estamos entrando en el juego. Por eso me hace mucha gracia la reacción que tiene al final de esa secuencia Andrew Garfield, cómo reacciona, porque volvemos un poco a lo de antes, es decir, se está enfrentando a la realidad. Es decir, le están poniendo delante de la cara las cosas como son y no quiere aceptarlas. Entonces, ¿cómo reacciona cuando le están diciendo que algo es el negro, él insiste que es blanco y le dan pruebas de que es negro realmente? Actúa de forma irracional y te enfrentas y dices, no, estás acabando con mi sistema de creencias, estás acabando con años de cultura y de entretenimiento que no sirve para nada. Entonces, por eso creo que es interesante el discurso ese, en el sentido de que sí, nos estás contando una cosa que, si nos podemos analizarla, es verdad, solo hace falta ver programas como Operación Triunfo, pero lo triste es que todos participamos del juego. Entonces, claro, que un tipo que participa del juego vaya, mira, esto es así, mira qué listo soy, pero cabrón, tú estás participando de esto también. No vayas de erudito, no vayas de tío que está por encima de todo esto cuando estás metido en la mierda como los demás.
esa contradicción también esté en el mismo como creador. Porque creo que en el momento en el que haces dos películas que son tan atípicas como como It Follows, pero que a la vez son películas tan pop, que tienen un carácter pop en la forma de filmar, en usar la música, en los colores y demás, creo que probablemente él tenga esa contradicción con que quiero hacer lo que me da la gana, pero la industria no la industria, pero mi sistema, mis referencias y me obligan a hacer esto. Claro, pero si haces eso, no puedes narrar tu discurso desde una posición más elevada que el espectador. Es decir, ahí lo que falla es el punto en el que se sitúa él como creador respecto al discurso que está dando. No puedes dar lecciones de vida poniéndote por encima de los demás cuando tú mismo estás al mismo nivel que todos nosotros. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que Dave Robert Mitchell es muy consciente de que esta es una película que no va a ver el gran público. Entonces, es posible. Puedo permitirse esto porque en ese momento toda la sala estaba riéndose y se lo estaba pasando bien, porque entendíamos perfectamente esto y porque creo que, y esto es asqueroso decirlo, pero que como críticos alguna vez has escuchado en el metro, donde sea, una conversación de cine y te quieres arrancar los oídos. Y yo creo que quiero jugar un poco también con eso de que hay una complicidad con el espectador que va a ver su película, que sabe que no es un espectador que el día anterior ha ido a ver la nueva película de Los Vengadores. Esto se resume precisamente, va de inventor del cine cuando consume y hace Vengadores. Como todo el mundo. Sí, totalmente. Pero bueno, más allá de esa apreciación acerca del contenido, el mensaje que parece que pretende transmitir, yo he entrado muy bien al juego, me ha gustado muchísimo, creo que como thriller también de investigación funciona también muy bien, sabe jugar muy bien con los giros y aprovecha muy bien todos los códigos y la atmósfera del cine negro. Ah, sí, todo el rato, todo el rato. Eso está presente desde el minuto 1, además, ¿no? De la forma de filmar, los espacios que utiliza, la soledad de los personajes, la idea que tiene de los personajes femeninos. Eso está presente todo el rato. Sí, es cierto. Es una peli, sobre todo en lo que es los dos primeros tercios, la primera mitad, muy sexual. Muchísimo. Es una película que va un poco en la línea de lo que hacía It Follows. Juega mucho con esa feminidad, con ese oscuro objeto de deseo. Es decir, juega mucho con los símbolos para meternos también un poco en ese terreno de perversión y más perturbado de un personaje que desde el principio se deja llevar mucho por esas emociones y esos instintos. El director lo remarca mucho, lo subraya mucho desde el principio para meternos también en esa atmósfera y en ese un poco juego de irrealidad. Es decir, al final esto no es hacer una gran fantasía, no es hacer un sueño húmedo, un mundo muy onírico, donde nada es real, y dentro de esos símbolos es donde tienes que buscar esas pistas, esas señales y ese discurso que te quiero vender. También es muy importante el discurso también cómo se ha construido a través de las películas que lo ven los propios personajes, que son todo referencias al cine clásico. ¿Veis cómo hay que estar pendiente y ver todas las películas con el loguito de A24, señores? Que son los mejores del mundo y todo el mundo debería aplaudir en las salas cuando aparece ese logo, como pasaba en el Festival de Toronto. Es una peli que hace falta ver varias veces. Creo que tiene mucha chicha donde rascar, porque ahora me estaba acordando, por ejemplo, referencia a los perros, de las ensoñaciones estas que tiene de los personajes femeninos ladrando como perros, poniendo un poco ese instinto animal. Creo que hay mucho postureo, pero también hay bastante chicha que sacar ahí. Año 9177. 1000 años arriba o abajo, que no queremos pillarnos los dedos. La raza humana se aglutina en torno a este edificio, el único que se mantiene en pie. Los parados de todo el mundo sobreviven con salero en las afueras. Dentro, un capitalismo extremo y feroz se impone, gobernado por un rey tiránico. Perdonadme que me he dormido. 2 guardias civiles. Un barbero ilustrado. Verde, que te quiero verde. El sector religioso. A mí es que el tema de los pobres, hermana, me pone malo. Un alcalde, su jefa de gabinete. Pues que no se le olvide, porque la jefa de gabinete soy yo. Y un conserje. Así que las cosas raras que puedan ver y oír a partir de ahora son por eso. ¿Dónde vas? Voy a vender mi limonada. Sí, una mierda vas a vender tú. Venga, a la calle. No me toques que te mato. Que te degüello, pringao. Perdóname. Tiempo después, sin duda alguna un título muy acertado para la nueva cinta de José Luis Cuerda, que nos vuelve a traer este particular universo surrealista como ya hiciera en su afamada Amanece, que no es poco, y en este caso nos lo devuelve a modo de película de ciencia ficción, más que nada porque la acción se traslada al año 9177, 1000 años arriba, 1000 años abajo. Empieza ya con el cachondeo, simplemente nada más empezar la sinopsis, ¿no? Y en el reparto
reparto coral, como no podría ser de otra forma. Yo voy a empezar a leer nombres hasta que no me suene nadie. Blanca Suárez, Roberto Álamo, Arturo Valls, Miguel Reyán, Carlos Areces, Antonio de la Torre, Joaquín Reyes, Raúl Cimas, Berto Romero, Nerea Camacho, Secund de la Rosa, Manolo Solo, Andreu Buenafuente, Gabino Diego, Eva H., Miguel Herrán, Javier Bódalo, etcétera, etcétera, etcétera. La peli la ha disfrutado Dani Lovato, así que vamos a escucharle. Hacía mucho tiempo, ya 6 años, desde lo último de José Luis Cuerda. En 2012 presentó Todo Silencio, película que comentábamos también en su día aquí en Scanners. Gracias a la labor de un grupo de actores y de cómicos encabezados por gente como Arturo Valls, como Berto Romero o como Andreu Buenafuente, José Luis Cuerda por fin ha podido sacar adelante su siguiente película, y esperemos que no sea la última y que no tarde tanto en volver a dirigir, porque nos hacen falta cineastas como este señor. Hablamos de Tiempo Después, una suerte de secuela espiritual de Amanece que no es poco, que nos sitúa en el año 9177, 1000 años arriba o 1000 años abajo, que tampoco hay que ponerse muy exquisitos y pillarse los dedos con esas minucias. Estamos en un futuro muy muy lejano en el que la humanidad se ha visto reducida, condensada en un solo edificio en el que está representada más que menos toda la sociedad con sus diferentes escalafones, sus diferentes profesiones. Tenemos un rey, tenemos un alcalde, tenemos un gremio de barberos, otro de panaderos, tenemos bares, está todo más o menos representado ahí. Tenemos hasta a la Guardia Civil representada por unos muy divertidos Miguel Reyán y Daniel Pérez Prada. La vida transcurre más o menos normal en esta sociedad hasta que un día el personaje interpretado por Roberto Álamo, que pertenece a la clase de los parados, una gente que vive en la podredumbre fuera del edificio, decide que está harto, que quiere cambiar su situación vital, que quiere romper las reglas, por así decirlo, y decide que quiere vender limones. Se va al edificio en cuestión y claro, aquí salta ya lo que es el conflicto, porque el personaje de Roberto Álamo al final lo que quiere es romper con esas reglas establecidas y hacer un poco lo que quiere, intentar salir de esa escala social en la que se encuentra algo contra lo que la burocracia y la sociedad se enfrenta y quiere impedírselo a toda costa. A partir de aquí nos encontramos con un montón de gags, de chistes, de secuencias, con un humor muy, muy surrealista, con personajes de todas clases que vienen y dan su opinión acerca de este conflicto, y se empieza todo a formar una bola de nieve cada vez más grande hasta que obviamente todo tendrá que explotar de una o de otra forma. Hablaba de secuela espiritual de Amanece que no es poco por dos motivos. Por un lado, esa comicidad, ese humor tan surrealista, esa historia en la que cualquier cosa es posible, en la que todo puede pasar, y por otro lado, ese reflejo, esa descripción de lo que es la sociedad española. Sí que creo que Tiempo Después es una película bastante mejor formada, con bastante más empaque. La otra siendo muy muy divertida, siendo una película ya de culto para toda una generación. De hecho, algunos de los integrantes del reparto de Tiempo Después reconocen la deuda que tiene hacia José Luis Cuerda y hacia el sentido de humor que rescató en aquella película. Pero esta sí tiene una historia más compacta, mucho más elaborada. No se limita simplemente a los gags y a la sucesión de chistes y de secuencias más o menos divertidas, sino que todo tiene un sentido, todo va encaminado al desarrollo de ese argumento. Y por otra parte, y me parece mucho más interesante respecto a esta película, es la carga crítica, ese reflejo que establece de la sociedad y la forma que tienen poner en valor la cultura. Muchos de los personajes se arrancan a hablar recitando poemas, escuchamos desde versos de Lorca, versos de Machado, vemos en un momento a unos personajes recitar como si fuera la Biblia al Quijote, rezándolo como si fueran las Sagradas Escrituras. La película está llena de guiños, de homenajes y de reivindicación de la cultura, de la alta cultura, que hace que sea todavía más importante y más interesante el valorar y el respetar como se merece esta Tiempo Después, en un momento en el que triunfan los realities, programas como Operación Triunfo y una cultura del consumo que hace que muchas veces perdamos estos referentes más clásicos y que valoremos como realmente se merece toda la historia literaria y artística que hay en nuestro país. Entonces, en ese sentido, el que Tiempo Después integre también ese mensaje
esos versos, esos diálogos, esa prosa, que juegue con ella, que la use tanto para ilustrarnos en ella como para hacer comedia, para que los personajes se llenen la boca hablando y desarrollándose, me parece algo muy chulo, algo muy bonito y un homenaje muy potente al propio José Luis Cuerda y también a la comedia de este país. Tenemos a gente como Carlos Areces, Joaquín Reyes, Andreu Buenafuente, como comentaba antes, César Sarachu, Arturo Valls, también como decía antes, gente como Manolo Solo. Podríamos decir que tiempo después es una suerte de fiesta del cine español por la cantidad de gente que se ha unido para poder sacar este proyecto adelante. Al final se transmite esa imagen, esa sensación de que es una película hecha con mucho cariño entre muchos amigos para rendir este homenaje a Cuerda, y a su vez Cuerda rinde un homenaje al cine español y a la cultura de este país. Sin duda, una de las apuestas más interesantes de este 2018, que llega ya casi en tiempo de descuento, pero que con un poco de suerte podremos disfrutar a lo largo de todo el mes de enero de 2019, si se le da esa oportunidad en taquilla. No queremos despedir el año sin hablaros de un par de ediciones domésticas, un par de Blu-rays o DVDs que podéis adquirir en vuestras tiendas, y vamos a comenzar por Han Solo, una historia de Star Wars. Como os he adelantado, no vamos a hablar de la peli, ya lo hiciera Kenny Ruiz hace unos meses, pero ahora vamos a volver a acercarle el micrófono para que hable de esta edición que creo que merece bastante la pena. Vamos a escucharle. Bueno, chicos, hace unos meses estuve aquí comentando también con Dani que me había parecido Han Solo, y bueno, yo venía un poquito flipado porque había salido del estreno y tal, y estaba muy emocionado. Y ahora que ha pasado el tiempo y me he comprado el Blu-ray, quiero deciros que estoy igual de emocionado porque es un puto peliculón que ha sido vilipendiado injustamente y que me parece muy cruel, porque es una peli muy chula. Hoy vengo aquí a comentaros que me he comprado el Blu-ray como buen fricazo que soy, y que en esta ocasión estoy muy contento de haberme lo comprado, porque bueno, el disco de extra está muy guay. Tiene un montón de pequeñas piezas documentales que son muy chulas. Tiene una muy curiosa que nunca había visto, que es una mesa redonda con el director y todo el casting principal, que se juntan alrededor de la mesa de Sabak, como si estuvieran jugando allí, y el director, Ron Howard, les va haciendo una pequeña entrevista de cuándo recibieron el papel, qué piensan ellos de Star Wars, qué tipo de contacto emocional tienen con la saga y tal. Y joder, es muy maja, o sea, se les ve muy naturales y mola mucho pues, ver que a algunos le hacía muchísima ilusión, o verla que siguen siendo personas humanas que se emocionan a pesar de ser superestrellas. Sí, que son también fans. Me hace mucha gracia el actor, ayúdame, el actor que interpreta la visión, que es el malo en Solo. Paul Bettany. Paul Bettany está divertidísimo en esta pieza, porque explica que llamó a Ron Howard y resuplicó que le diera un papel cuando Ron Howard cogió los mandos de la película, o sea que casi al final. Y no sé, son todos como muy honestos, y también demuestran que el problema de la película es el casting del protagonista, porque Hayden, nuestro muchacho nuevo Solo, es que es más soso que las carchas, el pobre. O sea, es que ni siquiera en estos extras así que tiene que ser más el mismo, ¿no? El tío sigue siendo sosaco, ahí serio y tal, intenta darse un aire como de místico, que no le pega nada a Han Solo, y que sigue siendo para mí el gran misterio de por qué vieron en este actor para pensar es el nuevo Harrison Ford. Sigue siendo la gran pregunta. Bueno, este está muy guay. Y luego hay otro documental muy chulo, a mí me ha llegado mucho, que se llama Kasdan en Kasdan, que, bueno, habla sobre los dos guionistas de la película, padre e hijo, Lawrence Kasdan y John Kasdan, que Lawrence fue guionista en El Imperio Contraataca, creo que también en El Retorno del Jedi y en El Despertar de la Fuerza, y bueno, tiene una relación larga con George Lucas, y el hijo explica cómo Star Wars formaba parte de su vida. Bueno, es bonito, si conoce la carrera sobre todo del padre, es bastante emocional, y explican cómo han trabajado y tal. A mí me ha parecido entrañable. Y luego a partir de ahí hay unos cuantos extras técnicos que yo agradezco muchísimo. Ya sabéis que yo valoro mucho cuando se reconoce el trabajo de la gente que está detrás, efectos especiales, maquillaje. En concreto hay uno de Rehaciendo el Halcón Milenario que a mí me llega mucho. El Halcón Milenario es una nave chulísima y aquí le han hecho unas cuantas modificaciones arriesgadas, explican cómo lo reconstruyeron, muy guay. En Huida de Corellia es un extra en el que hablan cómo rodaron la persecución del principio de la película, en la que Han Solo conduce un Speeder, y es una pasada porque la verdad es que cuando la vi me pareció que estaba súper bien rodada, y en este documental explican que gran parte de la escena está rodada realmente con vehículos, no es todo CGI. Entonces ahí van salpicando todo tipo de efectos físicos, reconstrucciones,
e incluso una carrera hecha con coches reales que daban referencia a los animadores para que tuvieran en cuenta las físicas, y eso hace que la secuencia sea muy intensa y joder, que agradezco mucho y que te hace valorar más que cada plano está cuidadísimo. Igual pasa con el extra del atraco al tren, otra escena que a nivel de efectos especiales es la hostia, y que yo creo que cualquier otro director hubiera hecho todo CGI y esta gente construyó un tren real que se movía en 360 grados, con actores enganchados con arneses, que le da mucha inercia a la escena y creo que se nota y que está muy bien valorada. Hay un extra muy gracioso que se llama Equipo Chubby, hablando del nuevo actor que interpreta a Chewbacca, que es un antiguo jugador de baloncesto y tal. Convirtiéndose en droide L3 es un extra referido a la actriz que interpreta a L3, que bueno, es muy cachonda ella y habla un poco de cómo fue sentirse dentro del traje, está guay. Sinvergüenza, droides, criaturas y cartas es un extra que hablamos de la recreación de la cantina en la que Han Solo y Lando se conocen, muy guay porque se paran a explicarte detalles de los personajes secundarios, el maquillaje muy chulo. El corredor de Kessel, otro extra muy chulo también, hablando de los efectos especiales de la escena más fuerte de la peli y de la creación artística de todo este concepto, hablar un poco del fandom y la mitología que se había creado alrededor de esto que se comentaba en la película original, muy para fans. Y luego quizá poco más decepcionante es lo de las escenas eliminadas, porque si conocéis la leyenda negra de esta peli, sabéis que durante la mayor parte de la producción la dirigieron otros dos tipos. Le han hecho un vacío absoluto en todos los extras a estos dos directores, y es que nadie del casting, no hay ni una sola imagen de rodaje en la que ni aparezcan por ahí ni de esquina. Todas las imágenes de rodaje que sale Ron Howard, o sea que entiendo que son de las que él rerodó, que bueno, él se metió en la producción en los últimos 3 meses, o sea que en los últimos 3 meses tuvo que rehacer casi toda la peli, pero entiendo que debería haber millones de secuencias rodadas por los directores originales, y en esta sección de escenas eliminadas yo esperaba verla, había rumores en internet de que había un diálogo larguísimo entre Lando y Han, en el que los directores habían dado manga ancha a los actores para que se conocieran, hicieran bromas y caminaran por el halcón y tal, que bueno, cuando estos directores estaban al mando se comentaba que iba a ser una comedia muy de diálogo, muy de chistes rápidos, de réplicas y tal, y tiene mucha curiosidad de si eso algún día lo podríamos ver. Pues no, Disney ha puesto un tupido velo del tamaño del hormigón de 12 centímetros para que nadie recuerde que existieron una vez estos chicos. Así que, bueno, las escenas eliminadas que añade, que son bastantes y siempre son de agradecer, bueno, no son demasiado interesantes. Son escenas que ya salen en la película, pues un poquito más largas, con algunos minutos más y tal, pero que no aportan nada. Me da pena solamente esta parte, porque, joder, por muy mal que lo hicieran los directores originales, seguro que rodaron cosas guays, que, no sé, al fandom agradeceríamos mucho conocer, pero parece ser que los señores todopoderosos no quieren que sepamos. En definitiva, a ver, si te ha gustado la peli, a mí me parece que este sí es un Blu-ray que te va a molar tener en casa. Y completamos esta pequeña sección con Star Trek Discovery, una serie que podemos disfrutar en Netflix, que la tenéis allí, pero que está ya disponible en nuestras tiendas para adquirir y seguramente que para regalar. Vamos a escuchar a Alex Manzano, no solo que nos hable un poco de la serie, sino también de los maravillosos contenidos adicionales que aquí se presentan. Paramount ha lanzado en España a través de Sony Pictures Entertainment Iberia, en Blu-ray y DVD, claro, la primera temporada de Star Trek Discovery, que suponía el regreso a la televisión de Star Trek, que era algo que no pasaba desde 2004, si no me equivoco, cuando terminó Enterprise. Y bueno, después de esta trilogía que empezó Abrams, que abría una nueva línea temporal paralela a la clásica, pues bueno, se decidió que el medio natural de Star Trek era la televisión y que por lo tanto había que volver. Y ahora con todas las opciones de distribución televisiva, pues quizá era el momento de que quizá podría funcionar, y así ha sido. Star Trek Discovery se estrenó hace un año ya, en noviembre del año pasado, si no me equivoco, estrenó la primera parte, porque la primera temporada se dio en 2 partes. La primera fueron 9 capítulos y la otra 6. En Estados Unidos se estrenó a través de CBS o All Access, que debe ser la plataforma de CBS, y en el resto del mundo los derechos los adquirió Netflix, que ya sabéis, en cuanto alguien no quiere algo se lo queda Netflix. Y a ver, no digo que no lo quiera nadie, pero que quizás sea una serie para un público nicho que no encuentra su lugar en
Movistar, quizás. Y Netflix, lo bueno es que al tener todos los episodios, tenía todas las series además, pues fue un medio muy guay, porque a alguien que solo le interesa eso se puede suscribir 2 meses y listo, 1 mes y se la ve. Pero bueno, vamos al caso, al que nos concierne, que es el lanzamiento en Blu-ray de la serie. Yo debo decir que no es que no me puedo considerar Trekkie, porque tampoco sigo tanto, pero me he visto la serie original, muchas películas, no todas, por ejemplo la última no la he visto, la de Beyond, y me hacía ilusión este reencuentro. Siempre estaba en Netflix, siempre la tenía en la lista de la veo, pero a mí me cuesta un montón ver cosas en plataformas, y ahora aprovecho el lanzamiento en vídeo, me la he ventilado en nada, porque la verdad es que es una edición muy elaborada. El lanzamiento se ha hecho en 2 formatos diferentes, más allá del DVD: Blu-ray normal, como el que tengo yo, que es la caja de toda la vida, y lo que se conoce como Steelbook o caja metálica, que yo es algo de lo que soy muy detractor. Tengo 4 Steelbooks, uno está oxidado y los otros miedo me da mirarlos. Y los que tengo han sido un poco a la fuerza, ¿no? Tengo la trilogía de Mad Max, que era mucho más barata que en caja de plástico, no me preguntéis por qué. La del Caballero Oscuro de Nolan, Tren a Busan porque no la vendían en otro formato, y la de Star Wars 7 porque me costó 10 euros. Entonces, pues por eso la tengo. Si queréis ver fotos del estuche metálico, las tenéis en Movies. Hay un buen reportaje de fotos para que veáis cómo es. En la serie viene en 4 discos, ¿vale? Luego explico cómo viene distribuido. Y la caja que han optado para el formato doméstico español es una caja súper gorda, quiero decir. No sé si tenéis en mente el pack de Twin Peaks, que Matt habló de él aquí, pero es una caja más gorda que esa y solo vienen 4 discos. ¿Y por qué es esto? Que ya me he dado cuenta yo. Porque estas son cajas de otro fabricante. Estas cajas las fabrica una marca que se llama Amarai, que de hecho si exploráis en internet lo podéis ver, que son las que llevaban casi todo el tema de DVD al principio, porque yo mirando mi colección de DVDs, para que me he friqueado con esto, casi todas iban con esta marca. ¿Y qué pasa? Que debe ser que no fabrican cajas finas, porque las de Twin Peaks, por ejemplo, en la temporada 1 y 2 y la película vienen 10 discos y viene todo en una caja más fina que esto, y la marca es Elite, y eso se ve en la parte inferior izquierda de la caja. Ahí se puede ver en pequeñito la marca del fabricante del plástico de las carátulas. Entonces está mirando también, y tengo recientemente también de Sony, en la trilogía de Cazafantasmas o la serie de Shrek, y pasa igual, solo tienen 3 y 4 discos, y es una caja muy gorda, y es algo que lo único que hace es quitar espacio. Además de que esta caja está bastante mal diseñada, porque en la parte superior, en vez de ser una pieza solo, en vez de abrirse como todas las carátulas que se abren y se cierran, esta tiene como una rebaba que tienes que meter por dentro a la hora de cerrarla. ¿Qué pasa? Que si la cierras mal de primeras, si eres muy bruto te la puedes cargar, y si no, siempre se atasca. Entonces tienes que levantar un poco más la tapa y cerrarlo, y es muy incómodo, de verdad os lo digo. Y luego los enganches de los discos son buenos, solo viene una pala, viene un disco apoyado en un lado de la carátula, otro disco en el fondo, y una pala con 2 discos, que claro, que lo que digo yo, en Twin Peaks lo que venían eran muchas palas pegadas, y en una caja fina. Incluso me he comprado recientemente también el pack de la Tierra Media, y en una caja fina, bueno, no es fina, es un poquito más gorda que las de un disco evidentemente, vienen 6 discos. ¿Por qué? Porque vienen 2 palas pegadas y un disco en cada base de la carátula. Y voy a advertir una cosa: hay unos enganches que son letales, pero lo que es letales para los discos. Y son los que en este caso vienen en la parte principal de la carátula. Es decir, imagínate una carátula que no viene con muchos discos, pues donde vendría el disco, ¿vale? Y son un botón, y fijaros bien porque también pasa en los DVDs, y yo me he dado cuenta de los DVDs, es un botón que pone Amarai. Donde pone Amarai, justo pone Push Here en el centro, ¿vale? Y vienen 2 botoncitos que suenan así, ¿vale? Para extraer el disco. ¿Qué pasa con estos botones? Que tienen un enganche muy pequeñito, que en cuanto sacas y metes mucho el disco, se rompe, se deteriora. Y yo os lo digo porque me ha pasado con un par de títulos, entre ellos el Rec 1 en DVD, que está rota, está inutilizable, y una de mis películas favoritas de la vida, de cuando era pequeño, que es Wallace y Gromit, la maldición de las verduras, que de esto me di cuenta hace muchísimos años, y me acuerdo que la metí en una fundita y la tengo metida dentro de la caja, como hacían en los videoclubs. Y eso estoy haciendo con muchas películas de mi colección que veo en este formato. Siempre es bueno tener fundas de esas también, porque si cambiáis una película de DVD a Blu-ray, y a lo mejor en el Blu-ray le han quitado el disco de extras, pues coge el disquito, se lo
lo metes y te personalizas tú tu edición. Pero bueno, volviendo a Star Trek, que me he ido del tema y me he puesto a friquear con cajas. La edición se presenta en 4 discos, cada disco incluye 4 episodios menos el último que tiene 3, y en todos los discos hay una cantidad de extras importante. De la serie, decir, quien ha visto la original aquí se lo va a pasar como un gorrino, porque tiene el espíritu aventurero, naif, incluso cutre en el mejor de los sentidos, de que aunque se ve que hay un gran nivel de producción, quiere ser muy austera y no quiere ser grandilocuente, quiere ser fiel al espíritu original, pero creo que lo que es muy importante que hayan dado el paso es darle una continuidad a todos los episodios, porque te engancha más. Y el problema que tuve cuando vi la serie original de Star Trek, que la tengo en DVD, a ver si me la cambio a Blu-ray, es que me daba mucha pereza ver otro episodio, porque eran muy largos y no había algo que me dijera ¿qué va a pasar ahora con? Y aquí sí, y además el misterio que te meten, que no voy a contar, es muy interesante. Todo parte de que hay una guerra Klingon, que es la que se dice que sucede antes con la Federación, y es de la que supuestamente se referencia tanto en la serie original. Entonces la serie cuenta eso desde el punto de vista de una rebelde, Michael Burnham, que después de amotinarse en una nave acaba en otra, ¿vale? Presa, y se ponen a explorar el espacio y descubren cosas que no voy a revelar. Mola porque hay cosas de universos paralelos, etc, y creo que es muy interesante. Respecto a los extras, que es algo que aquí nos merece, porque bueno, para ver la serie la podéis ver, la serie tiene ya un año y no tiene sentido ponerse a reseñarla. Decir que es una edición petadísima y que tiene toda la coherencia del mundo. Coño, si tú tienes la serie en una plataforma digital y la venden, pero no te ofrecen nada nuevo, dices, ¿para qué me la voy a comprar? Pero es que aquí habrá por lo menos 3-4 horas de extras, y es que eso es una gozada, porque además son extras buenos, no es una guarrería de promos, spot, acceso directo a escenas, subtítulos en múltiples idiomas, como he visto yo en algunos DVDs. Vale, en el disco primero vienen 3 documentales: Descubriendo la Discovery, los conceptos y el reparto de Star Trek Discovery, que es una featurette de 16 minutos, en la que los creadores de la serie y el reparto cuentan lo que ha supuesto este regreso a la televisión, como ya digo, y sobre todo destacan mucho el reto que suponía para ellos, teniendo en cuenta todo el fandom que hay. Hablan de eso, de la importancia del legado de Star Trek, etc. Y es muy interesante porque se ve que los creadores conocen muy bien el producto original. Entre ellos está Alex Kurtzman, que bueno, que yo cuando vi el episodio y vi su nombre en productor ejecutivo, dije, ¿de qué me suena este señor? Y claro, vi que había dirigido La Momia y me entraron los 7 males. Pero la verdad es que cumple, y cuando lo escuchas hablar se le ve un tío bastante solvente e inteligente. Luego tiene otro que es A la sombra de los gigantes, la creación de sonidos de la Discovery, que es un mini documental. Este no es una featurita, es un mini documental de 8 minutos donde el sonidista explora y habla de cómo diseñó el sonido de la serie. Y a mí lo que más me impactó de este documental es el conocimiento de causa que tenía este hombre sobre el producto, hasta el punto de tener como referencias para hacer el sonido 2 episodios concretos, y hablaba de que, claro, que esto era un sueño porque él era súper trekkie. Comodidades de criaturas, pues como dice el propio nombre, es un documental sobre el maquillaje, sobre las prótesis y demás que se han hecho para crear las nuevas criaturas, donde vemos pues eso, cómo trabajan con los moldes de escayola, con las pastas, los maquillajes, etc, y dura otros 16 minutos. Decir que estas duraciones de los documentales yo las agradezco mucho más que un documental de 3 horas, ¿vale? También os digo, en Star Trek no me importaría, pero muchas veces a mí me pasa que acabo una película y es muy tarde a lo mejor, pero me quiero ir a la cama, pero tampoco me apetece meterme otra película entre pecho y espalda. Entonces pones aquí un documental de estos y dices, oye, pues mira, y complementa un poco y te da un poco de información y arroja un poco de luz sobre lo que acabas de ver. Y esto ha parecido, y esto es lo que me gusta, por ejemplo, de los extras de Star Trek. Y decir, por ejemplo, que me ha interesado mucho, no lo sabía, que se están empezando a utilizar también en los sets de rodaje y demás impresoras 3D. Que es algo que todo el mundo ve y dice, pero ¿esto qué aplicación práctica tiene? Pues mira, para hacer episodios de Star Trek. Ya en el disco 2 nos encontramos con otros 3 documentales, uno que se llama Diseñando la Discovery, que nada, dura 12 minutitos también, y es un documental en el que se habla básicamente de cómo se diseñaron los sets de la nave espacial, y claro, cómo tuvieron en cuenta todo el archivo, todo el canon de Star Trek y todo lo que hacían en set lo hacían en una maqueta a escala,
para ir viendo si añadir algo y demás. Y eso es muy interesante, ese trabajo, cómo se complementa de un lado a otro, todo en madera y demás. Y claro que al final todo esto es artesanía, y creo que le da a la serie un valor importante, porque muchas veces vemos películas y series y demás que vemos allí el festival de la pantalla verde, y aquí no, coño, aquí ves que hay un trabajo, y eso es un lujo, vaya. Creando el espacio, ¿ves? Aquí ya recurre al CGI, pero bueno, es normal, porque habla de cómo se crean los planetas o lo que ven ellos desde los monitores de la Discovery, y evidentemente Star Trek tiene presupuesto, pero no tiene presupuesto para irse a rodar exteriores. Esto no es El Señor de los Anillos, es una serie, es mucho más caro y utilizan CGI, pero ya os digo que es bastante bueno. Aunque yo siempre digo que el CGI hay que juzgarlo un año, 2 años después del estreno, porque es cuando se empieza a oler, porque es algo que avanza a una velocidad impresionante. Dame el utillaje, pues otros 13 minutos de documental, que lo que habla es de las armas, los teléfonos, la tecnología que utiliza Star Trek, y es muy interesante, que es algo que también se menciona en el primer documental, porque no sé si sabéis, imagino que sí, que muchos prototipos, muchos inventos que aparecían en la serie original, al final se convirtieron, sin quererlo ni buscarlo, en prototipos de inventos posteriores, ¿no? Como teléfonos móviles, ordenadores y demás, que era algo que verdaderamente se estaba adelantando y que, aunque se conocía, aparece verdaderamente mucho después, de forma comercial. Es aquí, claro, dicen que igual se repasaron todo el archivo, vieron que podían mejorar, porque tened en cuenta que esto cronológicamente sucede antes de la serie original. Evidentemente no lo parece, porque está rodado en digital, está rodado en panorámico, quiero decir, hay un avance tecnológico simplemente a la hora de filmar, pues que hace que no se vea natural este cambio. Pero vamos a ver, es lo que hay. Y está muy cuidado, de igual forma. O sea, no se ve feo, pero claro, hay cierta tecnología que tampoco podían superar mucho más lo que se había visto, lo que se iba a ver después, porque sí, a mí me da por verlo esto por orden cronológico. No sé cuántas temporadas llegará a Discovery, pero yo creo que va a llegar 5 mínimo, entonces pues buscan un poco una coherencia y cierto récord. Ya en el disco 3 tenemos ya solo 2 documentalillos. Uno de 11 minutos que se llama El viaje de una mujer, que bueno, era un poco inevitable que apareciera este estudio dentro de la propia serie, porque al darle el personaje principal a un personaje femenino, rebelde, libre y demás, pues era algo muy importante, y sobre todo en una sociedad como la actual que está cada vez reivindicando más personajes femeninos y demás, pues le dedican aquí un pequeño documental, ya no solo a la protagonista Michael, sino a todas las mujeres que aparecen en la serie, que vemos que son muchísimas. No voy a decir nada para no hacer spoilers, pero en el primer episodio y en segundo aparece una capitana de otra nave, que es un personaje súper chulo, súper chulo. Y eso, toda la tripulación femenina, la compañera de habitación de Michael, es muy interesante, porque sí, verdaderamente vemos que no además son personajes independientes, no hay un hombre detrás, etc, y eso es algo muy muy importante. Y también eso es aplicable al racismo en la serie original, que cuando le preguntaban por qué no había al creador, a Gene Roddenberry, por qué no había esas luchas raciales, es porque esto es el futuro y se supone que esos problemas ya se han superado, pues aquí cuentan un poco con ello. Y recordemos, por ejemplo, que Star Trek fue la primera serie que mostró un beso interracial en televisión en plenos años 60, en plena lucha por los derechos de los afroamericanos, Martin Luther King y demás. Y además, sabéis que yo soy una persona que tiende a criticar cuando en una película se introducen ciertos elementos, ya sea raciales, de inclusión LGTB o inclusión femenina, cuando es simplemente por una propaganda burda y barata. Y aquí no, aquí mola porque es muy muy natural y dices, claro, esto tiene que ser así. Y el documental además tira mucho a eso, ¿no? O sea, lo quiere naturalizar siempre, y eso me parece muy muy válido. Y también en este disco viene un documental llamado Vestido para el éxito, de 21 minutos, sobre el diseño de vestuario, que claro, es algo imprescindible en una serie como esta. Sobre todo porque me acuerdo cuando Mad Max ganó el mejor vestuario, que hubo polémica, en plan, es que no me acuerdo qué película de época era mejor, y yo, a ver, no, porque esto está creando un universo desde cero, y Star Trek pasa igual. La diseñadora de vestuario habla de que lo más difícil, evidentemente, era eso, respetar el canon, y que se memorizaron todo y empollaron todos los documentos que había sobre Star Trek.
Y ya en el último disco, mira, el típico documental featurette que se emite en televisión siempre, incluso a veces te lo encuentras en Netflix, que se llama El viaje de la primera temporada, ¿no? Que digamos eso, que es una featurette muy grande, un resumen de 41 minutos, que probablemente se pusiese antes del último capítulo en televisión o justo después, un conglomerado de todos estos documentales para el público, ¿no? En plan, muy, muy rápido, no es tan concreto, no es tan específico. Ya te digo que si has visto todos los extras, pues no aporta nada, pero entiendo que para televisión es algo muy importante, pero ya digo que no aporta absolutamente nada, ¿eh? O sea, está bien sin más. Y sobre todo eso, que si has visto lo otro, pues parece que han cogido, es un cortapega. Ya digo que esto es para televisión, pero bueno, al final es un documental de 40 minutos que también, para alguien que no le interese verse todos los extras, porque es espectador casual o le gusta tener Star Trek, pero tampoco es un fan loco, pues lo que puede hacer es coger y verse este documental y listo. Y nada, poco más que decir, creo que puede ser un regalo estupendo estas navidades para trekkies o amantes de la ciencia ficción. Y nada, amigos, larga vida y prosperidad. Bueno, la verdad es que el programa se nos ha hecho un poquito largo y no tengo demasiado tiempo ya para incluir vuestros comentarios todos que agradecemos infinito, y que aparte de algún comentario negativo y poco constructivo, la verdad es que tenemos que agradecer que estáis ahí siempre con vuestras ideas, vuestras opiniones, que quizás es lo que más nos ayuda, ¿no? a seguir, ¿no? El hecho de que estéis todavía ahí. Así que vamos a ir cerrando ya este último programa del año, no sin antes pidiendo que nos compartáis con el mundo, que tenemos que intentar llegar cuanto más lejos mejor, y 2018 la verdad es que no ha sido el mejor año en cuestión de escuchas, por lo que esperamos que compartáis con todo el mundo y que les hagáis llegar a vuestros contactos que este es el programa de cine de referencia, como ya hacen muchos en Twitter, comparten el programa sobre todo, y es muy, muy de agradecer, o algunos incluso nos incluyen en sus listas de lo mejor del año, lo que también nos ayuda evidentemente a llegar a mucha más gente. Recordad que estamos en Facebook /podcast.scanners y que estamos en Twitter @pscanners. En estas dos redes sociales es donde compartimos los nuevos programas, un montón de trailers, efemérides y un montón de cosas divertidas. Una de las novedades de este año ha sido el cambio de sintonía, y sabéis que toda la música que escucháis en Scanners está compuesta y producida por el grupo Alta Vista. A Kenny Ruiz le tenéis que buscar en las tiendas de cómics, pedir al dependiente, a vuestro amigo, el dependiente de la tienda de cómics, que os dé algo de Kenny Ruiz, porque sea lo que sea, lo vais a disfrutar un montón. También tenéis que leer a Dani Lovato y Alex Manzano en La Noche Americana. Y yo soy Miguel Ángel Tejero y me tenéis que escuchar también en Campamento Krypton, vuestro podcast de cultura pop, que ya os ha regalado ese pedazo de especial de juegos de mesa, que yo todavía no he escuchado porque no he participado en él, pero tengo muchas ganas de meterle el diente, y estamos ya preparando un súper especial para comenzar 2019 con muchísima fuerza. Y por supuesto, en 2019 volvemos a Efecto Doppler, ya sabéis, en Radio 3, el programa cultural dirigido por Laura Barrachina, que todos los días, de lunes a jueves, a partir de las 9 de la noche, tiene un montón de contenidos en directo en Radio 3, pero que además nos incluye a nosotros, los kryptonianos, todos los jueves a partir de las 9 de la noche. Ya sabéis, Efecto Doppler de Radio 3. Nos escaneamos la semana que viene, sí, pero nos escaneamos el día 31, que será cuando liberemos el especial Lo mejor y lo peor de la primera mitad de 2019. No sé si la semana que viene va a haber programa regular, probablemente nos la tomemos como Semana de Reyes, pero el día 31 estaremos ahí, puntuales con todos vosotros. Como veis, estoy a punto de morirme. Ha sido difícil grabar este programa porque sigo con el resfriado este que no se quiere ir, que se ha quedado aquí a gusto. Así que bueno, ¿qué se le va a hacer? Esto es lo que toca. Adiós. Y nada, añadir así. Han visto al asesino de perros. Sí,